Muy buenos días. El día de hoy, en las charlas de capacitación por streaming del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, vamos a dar inicio a la charla denominada Aportes del Tribunal Nacional de Ética ante el Ejercicio Profesional, en donde nos va a acompañar la doctora Victoria Pereira y la doctora Constanza Schuster. Un cordial saludo de parte del Tribunal Nacional de Ética Veterinaria. El día de hoy vamos a presentar una conferencia que preparamos la doctora Constanza Schuster y pues mi persona, en virtud de la experiencia que hemos tenido como peritos, la doctora Schuster durante mucho tiempo en el tribunal y ahora como magistrado principal, y pues mío durante los últimos años que he sido parte del tribunal como magistrada principal del mismo. Buenos días, entonces vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Voy a explicar lo que es el Consejo Profesional y el Tribunal de Ética. El Consejo Profesional fue creado según el artículo 7 de la Ley 073 de 1985, en donde asigna al Consejo Profesional, entre otras funciones, expedir las matrículas profesionales y a quienes llenen los requisitos para poder expedir estas matrículas. Entre los requisitos exigidos está el que el veterinario tenga un título profesional otorgado por una universidad registrada, y si son extranjeros tienen que presentar ante el Consejo Profesional una convalidación para poder ejercer en el territorio nacional. El Consejo Profesional está conformado por varios delegados, un miembro de ACOVES, que es la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas, un miembro de APMEVEC, que es la Asociación de Médicos Veterinarios, un miembro de ANZO, que es la Asociación de Zootecnistas, y un miembro de ASFAMEVES, que es la representación de las diferentes facultades. También hay un representante de las asociaciones, y cada uno tiene un suplente. El Consejo Profesional también tiene a su cargo el Tribunal de Ética. En el Tribunal de Ética solamente se va a observar el buen ejercicio de los médicos veterinarios. No tiene nada que ver con parte comercial, ni con problemas laborales, ni con problemas penales. Es solamente el ejercicio profesional. El Tribunal de Ética está conformado o fue de acuerdo al artículo 99 de la Ley 576 del año 2000, tiene como función conocer las quejas y las actuaciones e instruir las actuaciones disciplinarias que se adelantan contra los profesionales en caso de que hayan violado alguna de la ley. El tribunal, entonces, a su vez también está conformado por un miembro de cada una de las asociaciones ya antes mencionadas, con sus suplentes. En la nueva magistratura, que rige a partir de este año y que va por 3 años, están resaltadas en la diapositiva los nombres en negrilla de los principales con sus suplentes. Entonces está la doctora Clara Marcela Rodríguez representando a COES con su suplente, el doctor Edgar Gutiérrez representando a MEVEC con su suplente, la doctora Patricia Isabel Sarria de ANZO y su suplente, el doctor Santiago Henao representando a ASFAMEVES con su suplente, el doctor José Fernando Naranjo representando a la Asociación de Porcicultores con su suplente, la doctora Victoria Pereira representando a la Asociación de Vida Silvestre y su suplente, y yo, Constanza Schuster, representando a BEPA y el suplente. La Ley 576 del año 2000, por la cual se expide el Código de Ética para el ejercicio profesional de la medicina veterinaria y zootecnia y la zootecnia, hace que
el tribunal se apegue a la ley para mirar si el ejercicio profesional de los colegas está encuadrado dentro de la normatividad. Los códigos de ética profesional en todas las profesiones tienen unas obligaciones y unos deberes: la obligación con los clientes, con los colegas, con la sociedad, consigo mismo y, en nuestro caso, con los animales. Deben haber acuerdos consensuados entre los profesionales, haber unos principios y actitudes éticas que inspiran y guían al profesional, incluyen derechos y deberes y obligaciones y dan una identidad a los miembros de la profesión. El proceso ético disciplinario, de acuerdo a la ley 576/2000, se inicia cuando un usuario interpone una queja ante el tribunal por los diferentes medios facultados para hacerlo. Esta queja surte varias etapas, que son las que ustedes observan en la diapositiva. Inicia, en el caso de que se requiera, con una averiguación preliminar, o puede ingresar de acuerdo a o directamente a la averiguación formal. Y continuará después con una etapa de juzgamiento, donde el profesional al cual se le han imputado estos cargos, o debido a la transgresión del articulado de la ley 576, rinde sus descargos y esta puede terminar en una sanción. Durante todo este proceso, como ustedes se dan cuenta, puede haber resolución inhibitoria en una fase de averiguación preliminar, o puede haber una resolución de preclusión en la etapa de averiguación formal, o puede haber incluso un archivo definitivo cuando se comprueba que el profesional evidentemente no incurrió en dicha sanción. Durante estos 15 años que tiene de vida el tribunal, que inició trabajos en abril del 2001 y hasta el 2015, el tribunal ha recibido 1.122 quejas. Como pueden ver en la gráfica, se presenta una tendencia creciente al número de quejas interpuestas ante el tribunal durante estos 15 años. Lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, es que en el año 2001 se interpusieron 58 quejas, es algo así como casi 4 quejas por mes, y en el año 2015 ya son 125 quejas, que serían un promedio de 10 quejas por mes. ¿De qué se quejan los usuarios de nuestros servicios? ¿O por qué se quejan, más bien? Más adelante abordaremos de qué se quejan. Ahora, ¿por qué se quejan los usuarios de nuestros servicios? Y esto es muy importante entender qué motiva a un usuario a que interponga una queja ante el tribunal. Nosotros, si ustedes ven de una manera medio informal, alcanzan a ver algunas motivaciones. Por ejemplo, una es que definitivamente el paciente o el usuario haya fallecido por no resultado de la atención, sino simplemente que el paciente haya fallecido. En el caso particular de los datos que tenemos del tribunal durante estos 15 años, en el 52% de los casos el paciente ha fallecido. Lo otro es porque las personas o los usuarios consideran que se ha ocasionado un daño económico grave y en realidad quieren que se les indemnice o que les devuelvan el dinero que han pagado por el servicio prestado por el profesional. Ese, como ya hemos visto, no es el campo, ya lo mencionó la doctora Schuster previamente, este no es el campo del Tribunal Nacional de Ética, cuya competencia específica es evaluar las funciones, las quejas a nivel ético y disciplinar. Lo otro que hemos visto es que los usuarios se sienten que han sido engañados o estafados, o porque el profesional nunca fue claro con los procedimientos y tratamientos que le aplicaron al paciente, o porque simplemente no quiere que le pasen a otras personas en situaciones similares. O hemos visto también que como hay mucha información disponible por internet, hace que los usuarios ingresen a cierto tipo de páginas web y consulten y después confronten incluso al profesional diciéndole que leyeron una cosa y que así no se debía haber tratado, etc. Quieren que sancionen definitivamente al profesional o simplemente no entienden qué fue lo que pasó. Conociendo un poco cuáles son las motivaciones, nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los profesionales que han sido sancionados? Ustedes ya vieron que se interpone la queja y hay un proceso del cual ya vimos
que ha sido creciente en el número de quejas, pero al final, ¿quiénes han sido los sancionados? ¿Por qué han sido sancionados estos profesionales? ¿Y cuál ha sido la causa? Que era un poco la pregunta que nos hacíamos previamente. Con ese objetivo general nosotros desarrollamos o planteamos un estudio en el cual queríamos analizar las sanciones al Código de Ética Profesional, la Ley 576 del 2000, impartidas por todos los profesionales en estos 15 años que se mencionan. Y planteamos como objetivos específicos caracterizar a los profesionales sancionados por el Tribunal Nacional de Ética, caracterizar esas transgresiones a la ley, es decir, entender por qué está pasando o por qué han sido sancionados, y establecer algunas líneas orientadoras para proponer acciones con el fin de minimizar esas sanciones. La metodología del estudio pues fue simplemente tomar los datos de todas las sanciones, es decir, todos los fallos proferidos, todos los fallos sancionatorios proferidos a los profesionales en el ámbito del Tribunal de Ética. El marco temporal fue de abril del 2001 a 31 de diciembre del 2015, y el marco espacial pues fueron todas estas sanciones en todo el territorio nacional. Con esta información, con estos datos, construimos una base de datos en Excel en el cual se incluían pues diferentes tipos de campos, unos campos de tipo demográfico, simplemente sexo, profesión, lugar de procedencia, tipo de universidad de donde procedía el profesional sancionado, y otros ya más correspondientes a la transgresión, cuáles artículos habían sido violados, cuántos artículos habían sido violados, y ya un poco más de los tiempos y periodos que llevaban a cabo este proceso sancionatorio. Hicimos un análisis de estos datos, básicamente en porcentajes y frecuencias, y eso es lo que les vamos a presentar a continuación. En la gráfica de columnas que ustedes ven a continuación, pueden ver la misma gráfica de quejas en un azul oscuro. Es exactamente la misma, donde se observa, como mencionábamos antes, una tendencia fuerte, pronunciada al número creciente de quejas en estos 15 años. Y lo que ustedes ven, las barras azul claritas, son las sanciones proferidas a los profesionales durante esos mismos 15 años, en donde, como ustedes pueden ver, la tendencia no tiene la misma fuerza que las quejas presentadas durante este tiempo. De hecho, no hay una correspondencia muy clara entre el año en que se presenta la sanción y el año pues, de las quejas, básicamente porque esto tiene un proceso que puede llegar a tardar hasta 9 meses, entonces muchas veces las sanciones no corresponden al año en el que fueron interpuestas. En términos generales, lo que ustedes ven es que el 14.52% de las quejas ha finalizado en alguna sanción para los profesionales. Y si lo vemos de otra manera, es que el 85.47% de las quejas se han desestimado en alguna parte del proceso. Aquí vemos nuevamente en la diapositiva las etapas del proceso ético disciplinar de acuerdo a la ley, artículo 133, en donde ustedes alcanzan a ver de dónde viene la queja y termina en sanción, y acabamos de decir que solamente el 14.52% termina en sanción. ¿Por qué solamente el 14.52% de las quejas termina en sanción? Pues puede ser porque, por ejemplo, en la averiguación preliminar no se ha identificado al profesional. 2, porque la conducta no recae dentro del ámbito ético disciplinar, como mencionábamos, tiene que estar encauzada, ajustada a este marco, o simplemente no existe una prueba. Y esto es muy importante aclararlo porque los usuarios, cuando interponen la queja, tienen que adjuntar una prueba sumaria en el proceso. Entonces, en esa etapa de averiguación preliminar se pueden dar por alguna de estos 3 elementos, pero más adelante, en la etapa de juzgamiento, puede ser porque durante el proceso de averiguación formal la conducta imputada pues se demuestra que definitivamente no ha existido, o que evidentemente el investigado no la cometió, o que no constituye una falta a la ética, o bueno, básicamente por muerte del investigado, que hasta el momento la ley lo dice, pero no nos ha sucedido.
Entonces aquí como aclarar de esta diapositiva que ustedes están viendo es que solamente el 14.5% de las quejas han finalizado con una sanción. Ahora, veamos quiénes son los profesionales que han sido sancionados durante estos 15 años. Entonces, ustedes observan en esta gráfica es una gráfica de frecuencias en donde ustedes pueden ver las 3 profesiones de las ciencias animales que tienen aplicación bajo el marco del Código de Ética, la Ley 576 del 2000. Ustedes pueden ver cómo la columna de la izquierda hace referencia a los médicos veterinarios que han sido sancionados, la columna de la mitad, médicos veterinarios zootecnistas, y la columna de la derecha, zootecnistas. Entonces, vemos evidentemente que los médicos veterinarios han sido sancionados más que los médicos veterinarios zootecnistas y que los zootecnistas. En la tabla superior derecha, básicamente lo que ustedes ven es el número de egresados por profesión hasta el año 2015. Son un poco más de 31.000 profesionales hasta esa fecha. Y ustedes van a ver un índice que obtuvimos simplemente de los egresados, los sancionados, los egresados por 1.000 profesionales, y simplemente para entender cómo se da esta dinámica. Lo que vemos en la tabla es que por cada un zootecnista sancionado han sido sancionados 10.57 médicos veterinarios y 4.92 médicos veterinarios zootecnistas, es decir, por cada zootecnista 10 MB sancionados y casi 5 MBZ sancionados. Lo otro que nos muestra esta gráfica es la proporción en sexos, es decir, hombres, mujeres, por cada uno de las profesiones, en donde pues, a simple vista podemos ver que por cada médico veterinario o por cada médica veterinaria mujer que ha sido sancionado, han sido sancionados 3 médicos veterinarios. La proporción es 1 a 2 en los médicos veterinarios zootecnistas y se mantiene también en los zootecnistas. A continuación vemos por tipo de universidad, les preguntamos, identificamos de dónde procedía, dónde había realizado sus estudios de pregrado el profesional que se había sido sancionado, y lo que ustedes ven simplemente es que en porcentaje pareciera mayor los profesionales que provienen de práctica de universidades privadas versus el 43.33% que corresponden a las universidades públicas. Sin embargo, esto habría que estudiarlo un poco más para entender cuántos egresados provienen en general de universidades públicas y privadas, para entender un índice que sea mucho más orientado y enfocado a darles una mayor análisis del caso. En la siguiente diapositiva ven ustedes básicamente el profesional que fue sancionado, sobre qué especie estaba prestando la atención. Y pues es muy evidente que el 67.22% de los profesionales que fueron sancionados estaban trabajando con caninos, el 21.11% con felinos, y pues en términos generales, si sumamos, es algo así como el 88.33%. Casi el 90% de los profesionales que han sido sancionados son profesionales que trabajan con pequeños animales. Ustedes también ven ahí otras especies sobre las cuales han sido sancionados, pero pues en muchísimo menor proporción, y esto es algo muy interesante porque evidentemente pues estamos viendo que el foco de las quejas y de las sanciones han sido los profesionales de pequeños animales. Ahora, ¿qué pasa con los profesionales que trabajan con otros grupos taxonómicos, como por ejemplo equinos, bovinos, incluso ovinos, caprinos, que ni siquiera aparecen en nuestro gráfico? Probablemente no es que no hayan faltas a la ética disciplinar en estos grupos taxonómicos. Hay algunos artículos como los que ustedes ven de los autores mencionados debajo de la gráfica que hacen relación a que los pequeños animales son considerados un miembro de la familia, y al ser considerados miembro de la familia, pues el usuario de los servicios es una motivación, una aproximación diferente culturalmente a la que se pueda llegar a tener con un bovino o un equino o un porcino incluso. Entonces estos pequeños animales son considerados cada vez más parte de la familia, incluso sobre el que sean un guardián
de la casa. Y eso puede estar influyendo en que los usuarios estén quejándose mucho más. La siguiente diapositiva, ustedes están viendo, es simplemente un mapa de intensidad de las sanciones, y al lado derecho observamos la tabla que muestra la frecuencia de procedencia por departamentos de estos profesionales sancionados. Ustedes lo que ven ahí son que de todos los departamentos que se mencionan, estos son los únicos departamentos que aparecen en nuestro listado, por lo menos del 2001 al 2015, podemos ver que el 69.44% de esas sanciones son profesionales que laboran en Cundinamarca. Hay otros departamentos como Antioquia con 8.89%, y Meta con 2.78%, o Santander y Valle del Cauca con 6.11%, mucho menos. Es decir, que casi el 70% de los profesionales sancionados se ubica en Cundinamarca. Y si lo vemos en el siguiente mapa, podemos ver que los sancionados se ubican en 25 ciudades de Colombia. De esas casi 69, casi 70% de profesionales sancionados que se encuentran en Cundinamarca, el 64.44% labora en Bogotá. Y las otras ciudades es algo así como lo que ven ustedes: 7.22% Medellín, 4% Bucaramanga y 3.33% Cali. Esta es la misma gráfica de color de intensidad de sancionados, y simplemente queríamos hacer como una referencia con el estudio del Consejo Profesional de las Profesiones en Colombia, publicado en el año 2015, que ustedes lo pueden encontrar en la página del Consejo Profesional, donde se muestra la frecuencia de ubicación de las tres profesiones: médicos veterinarios zootecnistas y zootecnistas, en las diferentes regiones culturales del país. Y pues es evidente, y un poco para hacer la relación, es que así como la mayoría de los profesionales sancionados están ubicados en Cundinamarca, Antioquia y pues otras regiones, esto es tiene que ver mucho con dónde están ubicados los profesionales, que es lo que ustedes ven en la gráfica de la derecha, donde se muestra que casi la mitad, es decir, el 49.1% de estos tres profesionales se ubica en la zona andina oriental. Entonces hay mucha coherencia, porque tenemos muchos más profesionales ubicados también en esta zona, que corresponde a Cundinamarca, Boyacá y Santander. Veamos algo entonces sobre la caracterización de estas faltas éticas disciplinarias, es decir, por qué han sido sancionados nuestros profesionales. Y en la gráfica de frecuencias que ustedes observan en la diapositiva, se pueden dar cuenta que simplemente en esta gráfica se reportan los artículos que han sido transgredidos con una frecuencia mayor del 7%. Y son estos 7 artículos que vemos ahí: son el artículo 5, y el artículo 6, que corresponde a la Declaración de los Principios, el título 1 de la Ley 576, el artículo 13, 20 y 27, que corresponden al comportamiento profesional, y el artículo 60 y 61, que corresponden a la práctica profesional, el título 3 de nuestra Ley 576. Entonces, como alguna manera para explicar cuáles han sido las fallas y a qué corresponden cada uno de estos artículos, nosotros decidimos hacer más bien algo más propositivo, es decir, qué deberíamos hacer para que no transgredamos esos artículos. Entonces propusimos nueve recomendaciones con las cuales podemos evitar que estos 7 artículos fueran transgredidos o violados, y de alguna manera lo que hicimos fue poner las estadísticas de los datos ya de las frecuencias de las violaciones. Entonces empecemos con el primero. Nuestra primera recomendación es mantenerse actualizado. Básicamente lo que queremos es que se practique el aprendizaje continuo y se garantice un alto nivel de competencia. De acuerdo a nuestras estadísticas, el 15.8% de las sanciones involucran a profesionales cuyos procedimientos y atenciones no estaban actualizados, y además el 48.6% de los profesionales no demostraba un alto nivel de competencia.
¿qué problemas hemos identificado para hacerlo más claro? Pues tiene que ver un poco con la pericia en la realización de ciertos procedimientos. Básicamente es sabiduría, práctica, experiencia o habilidad en cierta ciencia. Tiene que ver también con la negligencia, el descuido en el actuar, y como vemos en el numeral 3, que tal vez resume de manera más específica lo sucedido, es que los profesionales no emplean sus capacidades o sus conocimientos, que el profesional no hizo lo que debía hacer o hizo lo que no debía hacer. Entonces ustedes aquí se pueden dar cuenta de dos casos específicos del tribunal, en el cual en la foto superior derecha pueden ver digamos, los hallazgos encontrados en una laparotomía de un paciente al cual se le había supuestamente realizado una OVH. Evidentemente pues el profesional no tuvo la pericia, pues dejó gran parte del tracto genitourinario en el paciente. Entonces pues es un ejemplo. Y en la parte inferior vemos cómo un médico veterinario zootecnista realizó una palpación perforando el colon. Aquí es importante también saber de que hay muchos colegas que no hacen un examen clínico completo del animal. El animalito llega por una diarrea y simplemente le suministran o lo revisan el aparato digestivo y no le revisan nada más. A veces ni siquiera temperatura. Encontramos en las historias clínicas bastantes falencias en el examen clínico. Y lo que no se reporta en la historia clínica pues es que no lo han mirado. Muchos colegas cuando vienen a dar su versión libre dicen: yo sí revisé completo el animal, pero si no está consignado en la historia clínica se da por hecho que no lo hizo. Por eso yo les recomiendo mucho que llenen las historias clínicas completas, que examinen absolutamente todo el paciente, porque a veces esa omisión de no mirar algo termina en sanción. La segunda recomendación es, bueno, conozca los límites de sus competencias, y en esto hacemos alusión principalmente a un aspecto que es tal vez el más relevante, pero que trae otros elementos por debajo, y es: lo primero, pues conocer los límites de sus competencias. Recuerden que la ley 73 de 1985 establece cuáles son las competencias de las 3 profesiones de las ciencias animales en Colombia, y en este caso particular hemos visto que pues, se han presentado algunos de los reportes que ustedes vieron en relación a la frecuencia de los zootecnistas que han sido sancionados. Hace alusión justamente a que el zootecnista, por ejemplo, no conoce los límites de sus competencias y se extralimita. Por ejemplo, hemos visto zootecnistas que medican animales, hacen exámenes clínicos, y a eso hacemos alusión, pero incluso cuando los profesionales sancionados han sido médicos veterinarios o médicos veterinarios zootecnistas, no conocen los límites de sus competencias, y es muy importante entender que la ley incluso dice que si usted no se siente que el paciente esté bajo el ámbito de su conocimiento, usted puede desestimar la atención del animal, es decir, no está obligado a prestarle la atención. Entonces la misma ley nos dice: si usted no tiene el conocimiento y no tiene las competencias para la atención del paciente, pues no lo haga. Por eso recomendamos que cuando sea necesario busque un colega, haga la remisión del paciente a un colega que usted conozca, que trabaja con el tema. Eso también puede ser importante incluso para los veterinarios o los médicos veterinarios o tecnistas que reciben animales silvestres. Muchas veces incluso los animales silvestres pues el profesional no tiene la experticia, ni la experiencia, ni el conocimiento para atender grupos taxonómicos tan diferentes como los que vemos en nuestra formación habitual en pregrado, y llegan a la consulta, por ejemplo, reptiles, tortugas, iguanas, que tienen unos procesos metabólicos y fisiológicos muy diferentes, e incluso el mecanismo y la forma de acción de ciertos fármacos pues, puede ser difícil o contrario. Entonces es simplemente que conozca qué hemos visto. La tercera tiene que ver con algo que ya la doctora Schuster venía mencionando previamente, y es diligenciar la historia clínica. El consejo es que documente todos los actos médicos realizados en el paciente
oportunamente y que archive la información adecuadamente. Fíjense que la estadística nos dice que casi básicamente el 47.5%, es decir, casi la mitad de los profesionales que han sido sancionados han tenido problemas en el diligenciamiento de la historia clínica. ¿Cuáles han sido esos problemas que hemos identificado? Pues primero, uno es que definitivamente el médico veterinario o el médico veterinario zootecnista no diligenció la historia clínica. Durante el proceso de investigación formal o incluso preliminar, se le solicita al profesional investigado que aporte todos los documentos. Dentro de esos documentos, pues usted debe aportar la historia clínica. Muchas veces lo que vemos es que ellos mismos mencionan que ellos no diligenciaron la historia clínica por con diferentes argumentos. Entonces simplemente no lo diligenció porque no tuvo tiempo, porque definitivamente no la diligenció. Y si la diligenció, hemos visto que los profesionales presentan documentos diferentes a la historia clínica o no cumplen los criterios de la resolución 1995-1999 que les contaré a continuación. Estos criterios tienen que ver con, 1, la integralidad, 2, la secuencialidad, es decir, los registros de todos los actos médicos en un paciente deben llevar un orden cronológico. 3, racionalidad científica. El 4 es la disponibilidad, es decir, que la historia clínica siempre debe estar disponible. Y 5, la oportunidad. Es decir, que el profesional debe diligenciar la historia clínica, si no inmediatamente después. Todo esto, ¿por qué? Porque es que al final la historia clínica, de acuerdo al artículo 61 de la ley 576 del 2000, se describe como una consignación obligatoria por escrito de las condiciones de salud del animal objeto de atención, y es individual. Pero por otro lado es importante entender que la historia clínica también es un documento médico legal donde se registra toda esa relación que se da entre el médico veterinario con el animal y su propietario, y que la información que está consignada en la historia clínica se emplea para la toma de decisiones y la ejecución de acciones relacionadas con la salud del paciente. Es por esto tan importante. La cuarta recomendación que les hacemos es: tómese el tiempo que necesite para realizar un completo examen clínico y tomar y analizar las pruebas para obtener el diagnóstico. El 44.13% de los profesionales han sido sancionados por la transgresión del artículo 13 de la ley, que hace alusión justamente a esto. ¿Qué problemas hemos identificado? Por ejemplo, el profesional no se toma el tiempo necesario para realizar un examen clínico completo, que como lo veíamos, se hace evidente en la historia clínica. Puede ser que la aproximación sea diferente para cada profesional, pero el punto es que se debe hacer una historia clínica, un examen clínico completo. 2, que no se realicen las pruebas paraclínicas que contribuyan a un correcto y adecuado diagnóstico o un seguimiento y tratamiento. Y 3, que no se realizan las pruebas necesarias para establecer un riesgo anestésico, quirúrgico o posquirúrgico en el paciente. Esto es algo de lo que hemos visto. Ustedes ahí básicamente están viendo el caso de profesionales, por ejemplo, que se dedican a la ortopedia. Y puede que incluso no tomen una radiografía previa a una cirugía ortopédica, o incluso pues no toman una radiografía después que les permite identificar si la cirugía quedó correctamente realizada. Entonces ese es el cuarto punto. El quinto es: comuníquese asertivamente con el usuario. Básicamente lo que queremos es que proporcionen información sucinta, clara y oportuna, es decir, no una información que sea confusa para el usuario, que sea oportuna, es decir, cuando se debe dar la información para que se puedan tomar las medidas. En el 31.84% de los profesionales sancionados no ofrecieron la información clara y oportuna a los usuarios de sus servicios. Esa información, de acuerdo a lo mencionado, pues debe ser sucinta, clara y oportuna. Eso es algo de lo que no hemos visto, o básicamente algunos de los problemas identificados, y puede ser relacionado con el diagnóstico, con el tratamiento o con el pronóstico del paciente. Que no existe un documento de consentimiento informado para esos procedimientos que lo requieren, que se hace firmar un documento sin explicación alguna. Es lo que nosotros llamamos un consentimiento desinformado. Es simplemente se le dice al usuario que firme este documento, pero no, el documento evidentemente es una
es el resultado de un proceso de acercamiento que ya les aclararé en la siguiente diapositiva con mucho más específico. Entonces, no queremos un consentimiento desinformado, queremos justamente que el consentimiento sea informado. Lo cuarto que hemos visto es que se hace firmar un documento con propósitos diferentes, y es lo que muchos profesionales llaman un deslinde de responsabilidades, en donde en realidad lo que se quiere es que se garantice que el usuario de los servicios pague por los gastos derivados de los servicios prestados por el profesional, mas no es un consentimiento informado, no se le está informando al usuario el pronóstico, el tratamiento, etc. Lo quinto que hemos identificado es que el documento firmado consiente otro procedimiento diferente al que le realizan al paciente, o incluso es que el profesional que ha sido autorizado por el usuario es diferente al que realiza el procedimiento. Entonces, estos son algunos de los 6 problemas que hemos identificado. Ahora, en esta gráfica ustedes van a ver simplemente un resumen de lo que nosotros consideramos importante en un consentimiento informado, y es hacer entender a los profesionales que el consentimiento informado es una obligación, es un deber del profesional y es un derecho que tiene el usuario de los servicios de simplemente que se le informe ¿de qué se le informa? Pues del tipo de tratamiento, es decir, el porqué del tratamiento y de cómo se realiza, del beneficio del tratamiento, de los riesgos y efectos adversos que ese tratamiento puede acarrear en el animal, de la evolución y el pronóstico. Y en realidad entender que se le informa es para que el usuario conozca el estado de salud y la naturaleza de la enfermedad, para que el propietario haga un balance entre esas alternativas del tratamiento, los riesgos y los beneficios, y tome una decisión de manera libre, voluntaria y consciente. Es decir, se le debe informar cuáles son las alternativas y el usuario debe decidir de acuerdo, pues, siguiendo las recomendaciones incluso del profesional, pero debe ser una decisión libre, voluntaria y consciente del usuario. Y para que se tomen decisiones de manera conjunta, esa es la idea, y responsable. Se debe informar antes, en todo momento y después. Eso es importante que lo entendamos. La información debe ser suficiente, concisa, clara y oportuna para que no confundamos al usuario. El sexto es: atienda oportunamente, evite demoras o aclare que requiere tiempo para realizar determinado procedimiento o actividad. El no estar comunicándose, fíjense que al final lo que estamos viendo es que la comunicación con el usuario es muy importante, muy importante. Si usted le está comunicando frecuentemente la situación del paciente, o que ya lo va a atender, o que está demorado por alguna causa, eso tranquiliza al usuario, pues le quita cualquier sesgo de mala atención. Entonces hemos visto que la comunicación es supremamente importante. Fíjense, no solamente es el consentimiento informado, ni qué tratamiento, ni nada, sino simplemente estamos demorados en este momento, y eso tranquiliza mucho a nuestros usuarios. El séptimo es: mantenga su área de trabajo limpia y garantice sobre todo que cumple los requerimientos técnicos y legales. El 18.99% de los profesionales han sido sancionados por el incumplimiento en estas exigencias legales y sanitarias que existen en el país. ¿Cuáles son los problemas que hemos identificado? Pues el primero tal vez es la ausencia de higiene y decoro en el lugar donde se prestan los servicios. Ustedes ven simplemente las 2 fotos superiores, en donde evidentemente no es un establecimiento que tenga la higiene y el decoro para prestar los servicios. El segundo es que se incumplan las normas higiénico-sanitarias vigentes. Y el tercero es la improvisación de las condiciones del espacio quirúrgico, y lo hemos visto particularmente en estas campañas o actividades de esterilización, que, como ustedes ven en las fotos inferiores, se dan en espacios que definitivamente pues no cumplen las condiciones para realizar dichos procedimientos, como carpinterías, canchas de fútbol, canchas de tejo, etcétera. O incluso hemos visto que estos procedimientos quirúrgicos se realizan en la sala o en el cuarto o en la cocina de la casa del usuario. Entonces, pues evidentemente no se cumplen las condiciones, ni la higiene ni el decoro, para realizar un procedimiento quirúrgico, un procedimiento invasivo como este,
sin que al final terminen ocasionando complicaciones. En esta diapositiva se resumen básicamente cuáles serían la normativa, pero dentro de las capacitaciones que el Consejo ha realizado, ustedes van a encontrar justamente una que tiene que ver con los requisitos para el funcionamiento de los diferentes establecimientos médicos veterinarios. Entonces, simplemente si ustedes quieren ahondar un poco más en este tema, pues vale la pena que ingresen a la página de Convescol y en las capacitaciones van a encontrar esa conferencia. Una inquietud muy frecuente de los colegas es que han comentado, si la queja es por una razón, ¿por qué me sancionan por otra razón? Y es que en el ejercicio profesional tenemos que tener todo muy bien establecido, o sea, tener limpio, como dice la doctora Victoria, estar bien en cuanto a las actas de visita y de la Secretaría de Salud, de los medicamentos que nos deja tener el ICA, que esté todo muy bien organizado, porque no es que como la queja es por una cosa, ¿cómo es que me van a sancionar por otra? Eso no es así. Lo que pasa es que uno tiene que tener absolutamente todo en regla, todo bien hecho, porque de eso depende nuestro ejercicio profesional bien hecho. Ustedes ven básicamente la resolución del ICA, la 1167, que establece los requisitos para el registro y control de personas que se dediquen a la comercialización de insumos agropecuarios. Está lo que tiene que ver con el decreto 2257 de 1979, por el cual se reglamenta parcialmente los títulos 8 y 9 de la ley 9 del 79 en cuanto a investigación, prevención y control de zoonosis, y la resolución 1478 del 2006 para el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos y cualquier otro producto que las contengan, y sobre aquellos que son monopolio del Estado. Y aquí es importante aclarar que en realidad esto lo certifican son las autoridades competentes. Es decir, el tribunal no va a verificar si el establecimiento está cumpliendo con lo estipulado en tal decreto o en tal resolución. Existen unas autoridades competentes que en el caso particular pues será el ICA, quienes diligencian el acta de visita, un acta de visita donde incluyen todos los elementos encontrados durante dicha visita. Y por otro lado están las actas de visita, inspección, vigilancia y control sanitaria que realizan las secretarías de salud, por ejemplo, a los consultorios, clínicas veterinarias y establecimientos conexos. Ellos, pues básicamente lo que nos llega a nosotros como tribunal son las actas de dicha visita donde se reportan esos hallazgos encontrados. El 8 es, la octava recomendación es, si usted realiza cirugías en su práctica clínica, sea cuidadoso en sus procesos. Y lo que nosotros recomendamos es monitorear a sus pacientes antes, durante y después de la cirugía. Y cuando hablamos de monitoreo no estamos diciendo pues que es que esté conectado a un dispositivo específico, sino que todo su acercamiento profesional a ese paciente antes, durante y después de la cirugía sea cercano. ¿Por qué? Porque el 54.4% de los profesionales sancionados planeaban o realizaban una intervención quirúrgica en el momento en el que fueron sancionados. O sea, sabemos que se incluyen varios elementos, entonces queremos es que los profesionales sean conscientes que tanto antes, es decir, cuando se realiza, por ejemplo, en el examen clínico, las pruebas paraclínicas, todo el estudio preanestésico para identificar el riesgo anestésico o quirúrgico, el quirúrgico e incluso el postquirúrgico sea muy cercano, no abandone a su paciente en una parte o delegue esa responsabilidad sin ser consciente que la está delegando, porque eso es lo que nos pasa. Evidentemente sabemos que no todos los cirujanos pueden estar durante todo el proceso, pero sí esté al tanto de qué sucede con su paciente desde que ingresa hasta que incluso, obviamente responsabilidad, egresa del establecimiento. Hemos identificado esos problemas, y si ustedes se fijan es el 54.4%, que incluye varios elementos como por ejemplo la determinación del riesgo anestésico y quirúrgico, la asepsia y condiciones requeridas para realizar un procedimiento, la técnica quirúrgica o el monitoreo postquirúrgico. Entonces, en este aspecto que tiene que ver con el ámbito quirúrgico, pues incluyen la violación o la transgresión a varios artículos.
pero sí es muy importante porque nos llama la atención de qué está sucediendo durante estos procedimientos, y sabemos que, como veremos en la siguiente diapositiva, hay algunos procedimientos quirúrgicos que muchas veces son facultativos, que son los que más problemas acarrean, que tienen que ver básicamente con las castraciones y histerectomías en el 55.20% o cirugías de tejidos duros en el 15.62%. Finalmente, nuestra novena recomendación es: brinde un trato amable y honesto al usuario de los servicios. Usted y su equipo son los responsables de que el cliente se vaya feliz o inconforme de su atención. Este tal vez resume y tiene que ver con todo lo que hemos visto. Si el profesional es amable y honesto con el usuario, seguramente su cliente se va a ir feliz y va a volver. Resumamos entonces los 9 puntos. Son: 1. Manténgase actualizado. 2. Conozca los límites de sus competencias. 3. Diligencia de historia clínica. 4. Tómese el tiempo necesario. 5. Comuníquese asertivamente con el usuario. 6. Preste una atención oportuna. 7. Mantenga su establecimiento limpio y cumpla las normas legales y sanitarias vigentes. 8. Monitoree a su paciente quirúrgico. Y 9. Brinde un trato amable. ¿Qué estamos haciendo desde el Tribunal Nacional de Ética en relación a esto? ¿Qué hemos hecho? Porque evidentemente, si ustedes se fijan, el estudio nos permite tener unas líneas orientadoras y darnos cuenta en qué aspectos estamos fallando en los diferentes niveles, incluso desde la educación o incluso ya desde un campo gremial. Entonces, es importante que ustedes conozcan que el Consejo Profesional y el Tribunal Nacional de Ética pues tienen unas actividades de capacitación. Esta justamente se enmarca en un ámbito de capacitación en donde nosotros queremos llegar a ustedes, los profesionales. Entonces realizamos este tipo de conferencias en línea. Lo otro que se realiza desde el tribunal son talleres específicos o cursos en línea que se han realizado por varios años consecutivos, y sobre todo publicaciones. Ustedes van a encontrar las publicaciones de los 7 olvidos o la publicación de la responsabilidad y la ética en el ejercicio de la medicina veterinaria en pequeñas especies animales, y otras de carácter científico en la que los magistrados del tribunal pues publican en las diferentes revistas aspectos específicos de estos artículos más pues, que han sido transgredidos con mayor frecuencia. Estas publicaciones que ustedes ven mencionadas aquí y otras más se encuentran también en la página del Consejo Profesional, entonces para que las consulten, son de gran utilidad. Pero pues eso es lo que estamos haciendo, y nosotros sabemos que nos hace falta, tenemos muchos planes o tenemos planes que abordarán aspectos o vacíos específicos. Nosotros sabemos que tenemos que fomentar el conocimiento de la normativa regente en el campo de las profesiones, y obviamente nos interesa mucho lo que tiene que ver con el Código de Ética Profesional. Sabemos que lo tenemos que hacer desde pregrado y sabemos que lo tenemos que hacer desde posgrado. En este documento del estudio de las profesiones que realizó el Consejo Profesional, incluso los participantes sugerían que la enseñanza de la ética profesional no quedara solamente a nivel de pregrado, sino que también abordara el posgrado. Y es importante entender que de acuerdo a la ley se exige la enseñanza de la ética profesional. Entonces sabemos que tenemos que fomentar el conocimiento de la normativa. Lo segundo, sabemos que tenemos que trabajar con la academia para identificar esas debilidades en la formación de los profesionales, porque ya hemos identificado unos vacíos específicos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comunicar y trabajar con la academia para abordar y llenarlos de alguna manera? ¿Cómo planteamos alternativas y planes de mejoramiento con la academia? Y por otro lado, sabemos que tenemos que trabajar para identificar y desarrollar articuladamente con los gremios y asociaciones estas estrategias de actualización. Sabemos que los profesionales tienen que estar actualizados, y por eso incluso el numeral 3 de esta parte es importante, es cómo nosotros fomentamos que los profesionales hagan parte de las asociaciones, porque al final, si hacen parte de estas asociaciones, pues se les facilita el estar actualizado por todo el tipo de eventos y actividades que realizan las asociaciones.
Sabemos que hay que promover y trabajar más en la formación de posgrados en áreas estratégicas que nos están faltando, entonces hay que identificar cuáles son las que podrían ser importantes y empezar a trabajar con la Academia de Paraguay. Bueno, se necesita tal vez un posgrado más o posgrados específicos en cirugía o en qué áreas. Pues como conclusiones, estas tres tal vez, pues la primera es que existe una tendencia a que estas quejas ante el TRINADEP continúen incrementando con el paso del tiempo y pues nos estamos preparando a que eso suceda también. Particularmente sabemos que eso sucede en la práctica de los pequeños animales y por eso es que si usted trabaja en la clínica de medicina de pequeños animales, es muy importante que se mantenga actualizado y sobre todo que mantenga claros sus principios éticos y disciplinarios, que conozca la ley. Sabemos que existen otras áreas definitivamente que tienen problemas importantes que caerían dentro del marco de la ley ético y disciplinar, la ley 576. No los hemos identificado, pero eso no significa que no los hemos evidenciado y los usuarios definitivamente no los han evidenciado. Pero no significa que no suceda. Eso es algo que estamos intentando trabajar desde esta magistratura, a ver qué otros elementos pueden ser desde el punto de vista ético en los áreas, por ejemplo, de producción bovina, porcina o de aves que sean relevantes. Y pues las fallas más frecuentes se relacionan con el comportamiento profesional, en lo que tiene que ver con relación con los animales objeto de estudio, con los usuarios, entre colegas y con el personal auxiliar. Y con la práctica profesional, la prescripción, historia clínica, requisitos para ejercer y otras conductas. Finalmente, nos dejamos con esta frase, es una frase de Benjamin Franklin que dice que existen tres tipos de personas. Las que son inamovibles son quienes no entienden ni quieren entender. Algunas personas que son las movibles, quienes ven la necesidad de un cambio y están preparadas para escuchar. Y están las personas que se mueven, que son quienes hacen que las cosas sí sucedan. Esas son las imprescindibles. Necesitamos profesionales imprescindibles que hagan que las cosas sucedan y que los cambios se den. Ok, bueno, doctora Victoria, doctora Constanza, muchísimas gracias por esos grandes aportes que pues nos ponen en conocimiento, además de todos los profesionales a nivel nacional, para que pues podamos saber qué es lo que hace el tribunal y cómo nos proyectamos junto con el Consejo Profesional a futuro, siempre en pro de las profesiones. Les deseamos, bueno, adicional de esto, recordemos que cualquier consulta, cualquier duda que tengan, nos la pueden hacer saber por medio de correo electrónico, consejo@convescol.org, y pueden consultar esta y las otras charlas en la página web de la entidad, también pues para que las difundan y pues puedan tener un bagaje más profundo de toda esta información que les compartimos. Siendo más, pues les deseamos una excelente tarde, que estén muy bien y muchas gracias por seguir en estas charlas de capacitación vía streaming.